quiero, en fin, pedir disculpas por anticipado, porque ya sé que esto de tener que recordar los tiempos en las presentaciones es siempre impertinente, ¿no? Y más en este caso en el cual al tener unas presentaciones virtuales, online y otras presenciales, no hay otra manera de comunicarlo más que, en fin, de viva voz. ¿Bien? Por lo tanto, no hay la posibilidad de pasar un papelito, una tarjeta en el que se pida con un poco más de decoro que se vaya terminando, de forma que en algunos momentos me oiréis intervenir para pediros que cumpláis con los tiempos que tenemos estipulados. En principio son 15 minutos para las ponencias principales y 10 minutos para el resto de ponencias y comunicaciones. En las ponencias principales teníamos 3 previstas. Todas ellas, la verdad es que me generan un gran interés y una expectativa previa alta por venir de las instituciones de las que provienen las personas que intervienen, ¿no? Pero de momento parece ser que hay uno de los 3 ponentes que no se encuentra presencialmente que pensábamos que iba a estar, y por lo tanto de momento lo que tenemos es la perspectiva de dos presentaciones. La primera es la de Ana María Ruiz Martínez, que es vocal asesora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, que nos va a presentar las novedades del Consejo en cuanto a evaluaciones de cumplimiento del año 2021 y la presentación del sistema de evaluación MESTA 2.0. Y la segunda, por tanto, será la de Clara Rodríguez, que nos va a hacer una presentación en representación del Comisionado de Transparencia de Gran Canarias, una institución muy activa y que genera también una actividad que despierta un interés y que tiene repercusión en el resto de comunidades autónomas. Por tanto, encantado de verdad de recibiros a ambas y especialmente interesado por lo que nos podáis contar. Y bueno, pues empieza Ana María Ruiz, pues cuando quieras. Muchas gracias. 15 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Y lo primero, antes de empezar a entrar en materia, sí que me gustaría dar las gracias a todas las personas que año tras año participan en la organización de estos congresos y que realmente nos permiten al resto pues, disponer de un espacio en el que podemos intercambiar ideas, experiencias, debatir, discutir en pro de la transparencia. Es un foro que realmente nos viene muy bien a todos los que estamos interesados en promover la transparencia y la rendición de cuentas en este país. Este año hemos ampliado notablemente el ámbito subjetivo de la evaluación. Vamos a evaluar en torno a 260 organizaciones e instituciones públicas de muy diverso tipo, como podéis apreciar en la diapositiva, como os comentaba, desde los órganos constitucionales hasta las entidades de todo tipo perceptoras de subvenciones o ayudas públicas. Lo que evaluamos son todas las obligaciones aplicables en publicidad activa, las que reconoce la ley básica, y además desde el año 2020, y este es el segundo año que abordamos esta actividad, también evaluamos la gestión del derecho de acceso. Para la metodología que utilizamos es MESTA en su versión actual, aunque hemos hecho alguna adaptación ya, básicamente en la métrica, porque luego lo veremos al final de la exposición. Bueno, pues la experiencia que hemos ido acumulando pues nos ha hecho redefinir y repensarnos algunos de los aspectos, sobre todo en la métrica de MESTA, ¿no? Además, bueno, hacemos una evaluación de los portales de transparencia, tanto para el análisis del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, como para ver qué facilidad de acceso y qué facilidad de localización hay para la solicitud de información pública del organismo que estemos evaluando. Además, pedimos datos de actividad a cada una de las entidades a las que les es de aplicación, claro, sobre gestión de solicitudes de derecho de acceso. Este año es en el año 2020. Y, por último, aplicamos la técnica del cliente misterioso, por la que desde el Consejo hacemos una solicitud de información idéntica para poder comparar la respuesta que se da a todas las organizaciones.
Tengo que deciros que estas evaluaciones las hacemos con recursos exclusivos del Consejo. Y entrando ya en la evaluación de cumplimiento, bueno, pues como veis aquí, todavía tenemos un amplio margen de mejora porque en cuanto a lo que es la creación de espacios específicos para la publicación de las informaciones obligatorias por la ley que establece la Ley de Transparencia, ya que todavía una cuarta parte de los organismos que hemos evaluado hasta el momento, que se me ha olvidado deciros, la información que os voy a proporcionar aquí corresponde a órganos constitucionales y de relevancia constitucional, órganos supervisores, reguladores y autoridades administrativas independientes, portal de transparencia de la AGE y sector público institucional estatal. Bueno, como os decía, veis que todavía un 25% de las organizaciones no tienen ningún tipo de espacio definido dentro de su web institucional para la publicación de las informaciones obligatorias, que más de un tercio de ellos todavía publica información fuera del portal de transparencia y en general es cierto que la información está bastante organizada, pero en el caso de las entidades que integran el sector público institucional, un tercio tiene su información totalmente dispersa por los distintos apartados de su web institucional. Me voy a centrar exclusivamente en las informaciones o los bloques de información que son comparables entre los distintos grupos de sujetos obligados, que son información institucional y organizativa y la información económica, presupuestaria y estadística. Os diré que para aquellos grupos de sujetos a los que aplica la obligación de publicar información de relevancia jurídica e información patrimonial, el nivel de cumplimiento es realmente bajo. Estamos en torno a un 28% de cumplimiento en ambos casos, básicamente porque existe una importante confusión con los contenidos de esas informaciones obligatorias, de los contenidos reales a los que se refiere cada una de las obligaciones que se plantean, especialmente en el bloque de información de relevancia jurídica. Como veis, el nivel de publicación del bloque de información institucional y organizativa se sitúa en un 69% prácticamente, con una importante variabilidad. Como veréis, el nivel de publicación es mucho más elevado entre los supervisores, reguladores y autoridades administrativas independientes y entre los órganos constitucionales, y disminuye bastante en el caso del portal de transparencia de la AGE y en el sector público institucional. Los principales déficits de publicación se refieren a las obligaciones del grupo planificación. Se publican muy pocos planes y programas y todavía se publican menos informes de seguimiento y evaluación, y al registro de actividades de tratamiento, que esto además tiene una incidencia adicional porque es una obligación que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos. En cuanto al índice de cumplimiento global de esta información, veis que prácticamente se corresponde con el índice de publicación, está en un 68, un 69%, también con una gran variabilidad. Aquí los que mayor nivel de cumplimiento tienen son los supervisores, reguladores y autoridades administrativas independientes. Y aquí los factores que explican básicamente el índice de cumplimiento alcanzado son la falta de publicación de contenidos obligatorios, obviamente, y luego un problema que es recurrente en todas las evaluaciones que hacemos a lo largo de estos años, y es la falta de referencias a la fecha, a la última vez en que se actualizó, revisó la información, de manera que los ciudadanos que consulten los portales de transparencia de las entidades puedan saber si la información que está publicada está vigente o no. Por lo que respecta a la información económica, presupuestaria y estadística, veis que el nivel de publicación desciende notablemente. Estamos en un 41,3% de publicación de contenidos obligatorios. Básicamente el problema se sitúa en el sector público institucional, donde el nivel de cumplimiento global es del 29,7%, y aquí los problemas se centran básicamente en la información de contratos, sobre todo en estadísticas sobre contratación y en modificaciones de contratos, curiosamente en presupuestos y en ejecución presupuestaria, en incompatibilidades tanto de empleados como de
para la publicación de las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos y también en indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del cese. El índice de cumplimiento se sitúa en el 39,6%. También veis que aquí hay una importante variabilidad. Estamos hablando de un porcentaje medio y obviamente viendo la distribución por tipo de sujeto obligado, por grupo de sujeto obligado, veis que el sector público institucional tira muy a la baja esa media, ¿no? Aquí a los problemas que ya hemos señalado antes en relación con la información del bloque institucional, organizativa y de planificación, se añade un problema adicional que es, por un lado, el recurso a fuentes de datos centralizadas para publicar determinadas informaciones obligatorias, por ejemplo, plataforma de contratación del sector público para contratos y la base de datos nacional de subvenciones para subvenciones, y por parte de organismos del sector público institucional el recurso a publicar información en el portal de transparencia de la Administración General del Estado y por tanto no publicarla en su portal de transparencia en el supuesto que lo tengan. Nosotros venimos insistiendo en los últimos años en las dificultades que presenta en la publicación de información a través de este tipo de fuentes por diversas razones. Primero, pues porque son fuentes de datos que están pensadas para otros usos. La plataforma de contratación del sector público está pensada para gestionar contratos, no para publicar la información de transparencia que establece la ley. Y el problema adicional es que son fuentes de información que tienen muchísima información, pero que curiosamente no recogen todos los datos que la ley de transparencia establece para cada una de las informaciones obligatorias. Son de muy difícil manejo para un ciudadano. Nos cuesta trabajo a los funcionarios que evaluamos muchas veces localizar la información, así que el ciudadano medio tiene muchos problemas. Entonces, nosotros seguimos insistiendo en que para este tipo de informaciones, además de enlazar a la fuente centralizada, se elabore un cuadro resumen con los datos que pide la ley, de tal manera que la información sea más accesible a los ciudadanos y que si quieren profundizar en un determinado contrato, por ejemplo, tengan la opción de entrar en la plataforma y abrir todos los ficheros relativos a la contratación que sea de su interés. Y el problema de la publicación en el portal de transparencia de la AGE es que es una de las cuestiones que hemos aflorado y que hemos planteado en nuestro informe de evaluación del portal, es que incorpora muchísima información de organismos vinculados o dependientes que en teoría no debería de publicar, porque el portal de transparencia de la AGE debe de afectar o estar limitado exclusivamente a lo que es la Administración General del Estado, es decir, ministerios, organización, administración del Estado en el territorio y en el exterior. Los organismos vinculados o dependientes deberían de tener sus propios portales de transparencia. Pero es que un problema adicional es que no se publica toda la información de todos los organismos, es decir, hay información relativa a algunas obligaciones para cada organismo, pero no siempre se publica o no existe una publicación integral de toda la información obligatoria que afecta, por ejemplo, a la Dirección General de Tráfico. Puedes encontrar información de la DGT en cuanto a retribuciones de máximos responsables, o puedes encontrar alguna contratación, pero no toda la información obligatoria que afecta a la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, se encuentra publicada en el portal de transparencia del AGE. De hecho, una de las mutuas que hemos evaluado este año alegaba que ella publicaba toda su información en el portal de transparencia del AGE, y haciendo un recuento, aproximadamente se publicaba de esta mutua en el portal de transparencia, revisando todo lo que había publicado, un 32% de las informaciones. Con lo cual, pues todo esto contribuye además de la dificultad de buscar la información en el portal, que requiere una búsqueda adicional, pues que la información que se publica no sea completa.
Al final, el índice de cumplimiento global para el conjunto de sujetos obligados se sitúa en este momento, ya os digo que lo que estoy explicando aquí o comentando aquí se refiere a 4 grupos de sujetos obligados, no a todos, se sitúa en torno al 50%, con un mínimo del 41,1% en el caso del sector público institucional y un máximo del 78,2% en el caso de los órganos reguladores, supervisores y autoridades administrativas independientes. El problema principal, aparte de lo que ya he comentado antes, por lo que se refiere a la calidad de la información en cuanto a actualización, accesibilidad, forma de publicación, etcétera, es que solo se publica en promedio el 51% de las informaciones obligatorias. Y esto es lo que explica el nivel de cumplimiento, este nivel de cumplimiento alcanzado. En cuanto al derecho de acceso a la información, como os he comentado antes, nosotros utilizamos 3 herramientas para evaluar la gestión que se hace del derecho de acceso a la información pública. Por un lado, analizamos el portal. Por otro lado, solicitamos información a la entidad y en tercer lugar, aplicamos la técnica del cliente misterioso. Bueno, pues los resultados hasta el momento que tenemos bajarán con toda seguridad porque por lo que llevamos visto de la evaluación de los consejos generales y colegios nacionales de colegios profesionales, los datos no son peores que los que hemos tenido hasta el momento. Como veis, solamente un 60% de los organismos tiene un banner, un espacio específico reservado en su web o en su portal de transparencia para efectuar solicitudes de acceso a información pública. No llega a la mitad los que informan sobre el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar información pública. No llega a un tercio los que ofrecen algún tipo de información adicional como instrucciones, ayudas, información sobre el procedimiento, sobre los recursos, etcétera. Y el número de medios, sin tener en cuenta los medios de relación con las administraciones establecidos por la Ley 39, el número de medios habilitados para la presentación de solicitudes es en promedio 1,6. Como veis, se han habilitado en promedio pocos canales de presentación de solicitudes. De hecho, hay casos en los que solamente existe un único canal para la presentación de solicitudes, que en algunos casos es el correo postal y en otras ocasiones puede ser la sede electrónica o un formulario web. Excluyendo a la Administración General del Estado, porque incluir los datos de solicitudes de información presentadas a través del portal de transparencia, pues daría una visión absolutamente sesgada de los datos de actividad. Excluyendo al portal, como he comentado, en promedio las entidades evaluadas reciben unas 42 solicitudes a lo largo del año. Como veis, es un volumen muy bajo de solicitudes y esto viene acompañado de un problema adicional y es la falta o muchas veces la poca capacidad que tienen las organizaciones para identificar lo que son solicitudes recibidas o presentadas al amparo de la Ley de Transparencia de otro tipo de solicitudes de información en general. De hecho, os cuento como anécdota personal que yo también he participado en los clientes misteriosos. En una de las que yo hice, al final no conseguí que la persona, que además fue muy amable, me llamó por teléfono, me escribió 20 correos electrónicos, entendiera de qué le estaba hablando. No era capaz de diferenciar lo que era, no entendía lo que era una solicitud presentada al amparo de la ley de una solicitud de las que ese organismo, de otro tipo de información institucional que recibía el organismo. Ana María, por favor, ves pensando en finalizar la presentación. Vale, pues entonces... El tiempo pasa muy deprisa, pero... Voy a pasar porque me interesa sobre todo hablar de la última parte y bueno, de todas maneras la presentación queda aquí y está a disposición de quien quiera, quien quiera verla. Bueno, el tema de la revisión de Mesta. Aquí yo distinguiría entre dos cuestiones, porque en este último año hemos hecho
hemos afrontado dos problemas diferenciados. Un problema que teníamos era el excesivo desfase temporal entre el momento en que nosotros hacíamos las evaluaciones y la publicación de estas evaluaciones, que además se efectuaba de manera agregada pues, para el conjunto en la memoria correspondiente del Consejo y para el conjunto de entidades evaluadas. De tal manera que, por ejemplo, poniendo como ejemplo el año pasado, las evaluaciones que hicimos en 2020 se asignan, se publica un resumen en la memoria, o se publicó un resumen en la memoria de 2019 que a su vez se publicó en 2021. Es decir, hay una incoherencia entre el momento de la evaluación y el momento de la publicación. Entonces, la solución que hemos encontrado es hacer coincidir el momento de la evaluación y el momento de la publicación, de tal manera que vamos publicando los resultados de las evaluaciones según vamos cerrando el grupo de sujetos obligados, porque hacemos un informe agregado. Hemos adelantado la publicación de la memoria también al primer trimestre del año siguiente al que se refiera y luego pues, lo que incluimos en las memorias es un informe agregado de los resultados globales de todo el conjunto de sujetos obligados. De tal manera que este año el cálculo que hacemos es que vamos a publicar entre 650 y 700 informes de evaluación, que hacemos 2 informes por entidad evaluada, uno de publicidad activa y otro de derecho de acceso, y además si hacen alegaciones o observaciones a la evaluación de publicidad activa, hacemos un informe de contestación a esas observaciones, con lo cual calculamos que como mínimo vamos a estar en esa cifra, en 650. Esto es la principal novedad, es que hemos empezado a publicar los informes de evaluación en nuestra página web, los informes individuales y luego, como os digo, un informe agregado por grupo. La segunda cuestión afecta directamente a Mesta y algo he comentado antes sobre la necesidad de introducir cambios metodológicos. Primero, pues porque no cumple una de sus primeras finalidades, que es ser una herramienta de autoevaluación para las organizaciones y también permitir la evaluación externa por parte del Consejo. Eso deriva básicamente de que no ha habido manera de conseguir tener una aplicación informática que permita esto y además nos permita ampliar la cobertura de la evaluación. Luego tenemos un problema adicional que es los conceptos tan difusos que muchas veces que tiene la ley a la hora no define los atributos de la información, que es estructurada, que es accesible, que es comprensible, que es clara. Eso es uno de los problemas. Y luego, como os comentaba antes, la necesidad también de revisar los criterios de medición de algunos de los atributos a la vista de haber revisado a lo largo de estos años muchas organizaciones de muy diversa tipología. Bueno, para ello tenemos la solución que damos es Mesta 2.0. Mesta 2.0, que es una aplicación que es la revisión metodológica y por lo tanto un nuevo análisis funcional, pero también la aplicación informática que estamos ya en fase de casi contratación, es el resultado final, pero previamente hemos tenido que hacer todo un trabajo en el Consejo de elaboración de una serie de criterios interpretativos de publicidad activa, de tal manera que clarifiquemos lo que se entiende desde el Consejo por la definición de las distintas obligaciones, qué alcance tienen, qué obligaciones se aplican a unos sujetos y a otros, cómo definimos los atributos, qué entendemos por comprensible, por estructurada, por accesible y luego la revisión de la métrica. Estos criterios están ya prácticamente cerrados, estamos todavía en fase de una última revisión y a partir de ahí lo que haremos será, pues esperemos que nuestra idea sería intentar que en el primer trimestre de 2021 estuviera ya por lo menos la aplicación en pruebas y ponerla a disposición de todas aquellas organizaciones que quieran utilizarla. Y un segundo elemento es que es una medida que forma parte del plan de gobierno abierto del cuarto plan de gobierno abierto, que es un sistema de certificación de la transparencia de las organizaciones públicas o privadas, todavía está por definir. Estamos trabajando varios consejos y comisionados en una ponencia técnica en este tema. Está
Canarias, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Navarra y nosotros, y creo que he nombrado a todos. Y bueno, pues nuestra idea es tener cerrado también este sistema de certificación. El tope máximo que tenemos, la meta en el plan de gobierno abierto es en 2024, pero esperamos ir acelerando a lo largo de estos años también los trabajos. Y nada más y muchas gracias, y siento haberme pasado de tiempo. Pues vamos a dar paso. Me han dicho que el tercer ponente principal ahora sí que está en la sala, por lo tanto tendremos las 3 intervenciones, pero como habíamos anunciado que la segunda ponente iba a ser Clara Rodríguez, que viene del comisionado, en representación del comisionado de Transparencia de Canarias, pues vamos a seguir con este orden. Agradecería a José Luis que estéis atentos al tema del micrófono, porque en algún momento que quiera intervenir yo no puedo dar de alta el sonido, ¿vale? Os avisaré y gracias. Pues Clara, adelante cuando quieras. Soy asesora técnica en el comisionado de transparencia de Canarias. El comisionado tiene que realizar varias funciones, como la resolución de reclamaciones, denuncias, solicitudes de derecho de acceso, etcétera, pero también tiene que evaluar el control el cumplimiento de la ley de transparencia. Vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en el comisionado para evaluar la publicidad activa, y para eso vamos a tratar de responder estas 5 preguntas que aparecen en la transparencia. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Y vamos a empezar por la primera. ¿Por qué estamos evaluando? Pues la primera razón es porque es un mandato legal. Así lo establece el artículo 63 de la Ley 12 de 2014, que es la Ley de Transparencia de Canarias, que establece las funciones del comisionado de transparencia como órgano garante. Y la segunda razón, que es un poco más filosófica, pero siempre nos gusta recordar, son las frases que aparecen en la diapositiva. Ya en el siglo XIX, el famoso científico británico Lord Kelvin estableció lo que para nosotros es la base de cualquier sistema de análisis. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Por eso nos gusta recordar esta frase. ¿Y a quién tenemos que evaluar? Pues en la Comunidad Autónoma de Canarias, disculpen que tengo aquí, tenemos que evaluar a todos los sujetos obligados que aparecen en la transparencia. La administración de la comunidad autónoma y todo su sector público dependiente, los 7 cabildos insulares y también a todas sus entidades dependientes, a los 88 ayuntamientos, las mancomunidades y su sector público, las 2 universidades públicas y también sus 5 entidades dependientes. Hay también en Canarias 2 asociaciones públicas formadas por los cabildos y los municipios, que también están obligadas por la Ley de Transparencia. También hemos incorporado ya a la evaluación a las corporaciones de derecho público, que en Canarias son 66, y ya desde 2019 también estamos evaluando a todas las entidades privadas que perciben ayudas y subvenciones públicas. En 2019 incorporamos a las que recibieron ayudas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y ya en 2020 estamos evaluando a todas las que recibieron subvenciones de los cabildos insulares. Esto en Canarias nos deja actualmente un censo de 1.122 sujetos obligados, y en este momento que estamos realizando la evaluación de la transparencia en el año 2020, ya han declarado 968 entidades. Por eso, desde aquí queremos darle las gracias a todas las personas que colaboran con nosotros, y también darles todo nuestro apoyo a las personas, nuestros compañeros y compañeras de la isla de La Palma, y a todos sus habitantes. Y luego nos queda otro grupo de sujetos obligados, que está formado por los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, que todavía no hemos incluido en la evaluación. Bien, ya hemos visto por qué, ahora sabemos a quién hay que evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Pues en Canarias tenemos que aplicar todas las leyes que aparecen en la diapositiva. Por supuesto, la Ley 19/2013 de transparencia básica y de aplicación en todo el territorio nacional. Como les comenté antes, en Canarias se aprobó la Ley 12/2014 de transparencia, que es principalmente aplicable a la comunidad autónoma y su sector público. Luego, la Ley de Cabildos y la Ley de Municipios también entraron a regular en materia de transparencia, por lo tanto tenemos que tenerlos en cuenta para saber qué obligaciones tienen que publicar estas entidades. Y luego, con posterioridad, pues se aprobaron otras leyes aplicables también en la comunidad autónoma, que también incluyeron algunas obligaciones de publicidad activa. Nosotros lo que hemos hecho es recoger todas estas leyes y traducirlas en lo que denominamos mapa de obligaciones. El resumen lo ven en la transparencia. En las filas aparecen los tipos de entidad que ahora mismo estamos evaluando en la comunidad autónoma por naturaleza jurídica, y en columnas aparecen los tipos de información
que recoge la Ley 12/2014. Y los números representan el número, la cantidad de obligaciones de publicidad activa que tiene que informar en el portal de transparencia cada entidad. Por ejemplo, la comunidad autónoma tiene que informar de 120 obligaciones de publicidad activa, cabildos y ayuntamientos de 111, mancomunidades de 94 y así sucesivamente se va disminuyendo hasta las entidades privadas que tienen que informar de 14 obligaciones de publicidad activa. ¿Y cómo vamos a hacer el control de todas estas obligaciones? Bien, hemos visto que hay que informar de todos esos contenidos, por lo tanto, hacen falta datos y por otro lado, hace falta un lugar en la web donde colocar esos datos. Entonces, la información nos va a dar el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, el ICIO, y ese lugar donde coloquemos la información nos va a dar el indicador de cumplimiento del soporte web, el ICS. Estos dos indicadores se combinan y obtenemos el ICPA, el indicador de cumplimiento en publicidad activa. Esto sería, digamos, lo que es la parte obligatoria. Pero luego nos dimos cuenta de que había ciertas prácticas que las entidades podían hacer que fomentaban y mejoraban la transparencia de las entidades. Entonces decidimos crear el indicador de cumplimiento, el indicador de transparencia voluntaria y ahora sí tenemos la parte obligatoria, la parte voluntaria, la juntamos y tenemos el índice de transparencia de Canarias. ¿Y qué es lo que se valora en cada una de estas piezas del Tetris? Para cada una de las obligaciones que hay que publicar en el portal de transparencia, tenemos que valorar estos 5 criterios. El contenido, es decir, los datos que se están publicando, la forma de publicación, si es directa o indirecta en el portal de transparencia, la actualización de ese contenido, la accesibilidad, es decir, a cuántos clics de profundidad está esa información dentro del portal de transparencia, y luego la reutilización, en qué formato se está publicando. Y luego hay que ponderar también estos criterios porque no es lo mismo la información, el dato que se está publicando, que por ejemplo el número de clics de profundidad a la que está. Entonces, estos criterios se ponderan y el contenido es el más importante, tiene el 40% del peso de la puntuación de cada una de las obligaciones, la actualización es el segundo más importante con el 30% y luego la reutilización. Y el 10% restante se distribuye entre la forma de publicación y la accesibilidad. Y para el soporte web, ¿qué estamos evaluando? Pues los 4 criterios que aparecen en la diapositiva. La accesibilidad web, es decir, en qué medida cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, puede utilizar ese portal de transparencia y manejarlo sin ningún problema. El lugar de publicación, es decir, dónde está colocado ese portal de transparencia y cómo se accede. La estructura que tiene, cómo se organizan todos esos contenidos que tienen que publicar dentro de ese portal, y luego el buscador, es decir, si tiene un mini Google, ese portal de transparencia que facilita a la ciudadanía encontrar la información, sobre todo si no está familiarizado con la ley de transparencia. Estos criterios todos tienen el mismo peso, y ya luego finalmente para la transparencia voluntaria, de momento estamos valorando estas 6 buenas prácticas. Si la entidad ha elaborado y publicado un informe anual de su propia transparencia, si ha aprobado una ordenanza, reglamento o protocolo en materia de transparencia, si informa en los portales de transparencia sobre las propias leyes, sobre todo para que la ciudadanía cuando entra al portal sepa por qué se ha creado y qué información puede encontrar. Si tiene también un enlace al comisionado de transparencia para que sepa que puede reclamar al comisionado en caso de que no se le responda en derecho de acceso. Si tiene también un sistema de medición del tráfico de ese portal de transparencia para saber qué contenidos están llamando más la atención de la ciudadanía, qué otros contenidos no. Y luego la colaboración con el comisionado. En el proceso de evaluación se van dando plazos y cuanto antes se remita, mayor puntuación podría alcanzar la entidad. Y como ocurre con las obligaciones de publicidad activa, estos criterios también se ponderan. La colaboración con el comisionado y el informe anual tienen el 30% del peso de este indicador y el 40% restante se divide entre las otras 4 buenas prácticas. ¿Y dónde estamos haciendo todo este control? Pues con la empresa Galileo Ingeniería y Servicios desarrollamos la aplicación T-Canaria que está alojada en nuestra sede electrónica y todo el proceso de evaluación se realiza a través de esta aplicación. No se hace ya ningún trámite en papel. Y el proceso consta de las 6 fases que aparecen en la diapositiva. La primera, de autorización de todas las personas que tienen que trabajar en la aplicación. Estas personas, una vez están autorizadas, pueden acceder a la aplicación y comenzar a cargar, a cumplimentar los cuestionarios que hay implementados en la aplicación. Y sobre todo, lo que es más importante, pueden autoevaluarse. La aplicación les permite ir autoevaluándose, ir comprobando cómo están cumpliendo la ley de transparencia y eso les permite analizar dónde están fallando, mejorar y posteriormente remitir al comisionado. Tras la fase de remisión, el equipo del comisionado revisa todas las declaraciones que se han hecho, después se da un periodo de alegaciones y finalmente la evaluación definitiva. Y para que vean un poco el
el resultado. En 2015 empezamos a evaluar. De las 96 administraciones públicas que hay en Canarias, únicamente respondieron 37. Ya al año siguiente hicimos la primera evaluación del ITC Canarias y pudimos evaluar a todas las instituciones. Y en 2017 fue cuando desarrollamos la aplicación T-Canaria. Y fíjense la progresión, como el desarrollo de la tecnología y la creación del índice de transparencia de Canarias, como nos ha permitido ir aumentando y añadiendo a más sujetos obligados en la evaluación. Y para que vean un poco también la tendencia en las puntuaciones, fíjense que en 2016 la media de todas las administraciones públicas era 3,14 y ya en 2019 estaban ya cerca del notable, con lo cual la autoevaluación y verse en ese ranking pues ayuda a las administraciones a tener, a poder detectar dónde están mejorando o qué contenidos pueden mejorar. Y todo esto, ¿cómo lo hemos querido traducir en ese proyecto que les venimos a presentar hoy? Nos hemos dado cuenta de que en cuanto a la publicidad activa se pueden destacar estos dos problemas. Por supuesto se pueden destacar muchísimos más, pero nosotros nos queremos centrar en estos dos. El primero es que la ciudadanía no tiene forma de participar en las evaluaciones de publicidad activa. Puede ejercer su derecho a saber y puede hacer que las administraciones mejoren en cuanto a transparencia haciendo uso del derecho de acceso, pero no tiene forma de participar en las evaluaciones de publicidad activa. Y el segundo problema es que si las entidades no hacen un ejercicio de autocomprobación del nivel de cumplimiento que están realizando de la ley, difícilmente van a poder detectar cuáles son sus fortalezas y sus puntos de mejora. Con lo cual, con este proyecto queremos intentar dar solución a estos dos problemas. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues con un proyecto, con esta aplicación que cumpla estos 4 objetivos. Primero, involucrar a la ciudadanía en la creación de un sistema español transparente. Segundo, facilitar a las entidades el control interno de cómo están cumpliendo esa ley de transparencia para que puedan mejorar continuamente. También queremos crear una plataforma de visualización de todos los resultados de nuestras evaluaciones, porque hasta ahora la ciudadanía únicamente tiene acceso, digamos, a esa puntuación final del ITC Canarias, y con esta plataforma vamos a poder dar visualización a todos los valores que finalmente dan origen a ese valor del ITC Canarias. Y además, con esta plataforma queremos hacerlo de una forma amigable y intuitiva para la ciudadanía. Y finalmente, también queremos intentar ayudar a cumplir el objetivo de 16 de desarrollo sostenible para conseguir instituciones eficaces y transparentes. Y con todo esto es así como nace nuestro proyecto que se llama Medidor de Transparencia Evalúate. Se trata de una solución de software libre. Vamos a colgar todos los ficheros en un repositorio de GitLab para que cualquier persona o institución pueda descargar la aplicación, desplegarla y, por supuesto, contribuir a su mejora e innovación. Cuenta con una interfaz intuitiva y dinámica. Hemos intentado que sea lo más amigable posible. Cuenta con un entorno de evaluación privado, con lo cual las entidades y cualquier persona puede realizar evaluaciones y dejarlas simplemente como ejercicio personal, o también puede hacerlas públicas para toda la comunidad registrada en la aplicación, para que cualquier persona que se haya registrado en la plataforma pueda ver esas evaluaciones e incluso pueda reutilizarlas. Y por último, se trata de una solución que es escalable en 4 niveles. Porque, por un lado, permite añadir todos los mapas de obligaciones de todas las leyes de transparencia. Ahora mismo hay 3 mapas incluidos, el mapa canario, el mapa estatal y un mapa un poco más sencillo para empezar a utilizar la aplicación, familiarizarse con ella y sobre todo con el sistema de análisis. Permite añadir a todas las entidades del sector público español. Ahora mismo hay 8.400 entidades censadas que ya se pueden evaluar. También permite añadir a cualquier entidad del sector privado y también a cualquier entidad extranjera. Esta es, digamos, la cara visible de este proyecto que les traemos. Les animamos a todos a registrarse y empezar a evaluar y, por supuesto, hacernos cualquier sugerencia o lo que consideren oportuno. Aquí creo que les van a enviar la presentación. Tienen varios enlaces de interés. El mismo enlace al medidor de transparencia lo tienen en el punto 6. Y ya pues finalmente darles las gracias por la atención. Disculpen si he ido muy rápido y muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Clara, por esta presentación que se ha ajustado también al tiempo, ¿no? Y por la
claridad de la exposición y la excelente presentación. Bueno, me han confirmado que tenemos también a Daniel Atalo Navarro Ramírez en la sala, que va a poder hacer esta presentación, que viene en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI de México, con lo cual pues, nos va a hacer una interesante aportación desde otro contexto muy activo del ámbito latinoamericano. Pues muchas gracias, Daniel, y adelante. Bueno, les decía, somos un organismo constitucional autónomo especializado en la materia, protección de datos y acceso a la información pública. Estamos en la Constitución y, bueno, generamos los mecanismos y buenas prácticas en materia de transparencia también proactiva, no solamente la activa, la pasiva, sino también en materia de transparencia proactiva. Bueno, somos un organismo especializado, con plena autonomía técnica y de gestión, y además constitucional. Las decisiones del instituto se forman o se dan de manera colegiada a través de que es el máximo órgano de dirección del colegio, o en este caso el pleno, formado por 7 comisionados, y bueno, los comisionados están designados por la Cámara Alta, en el caso de México, por el Senado de la República. Entonces, es la integración de manera general del instituto. Bueno, somos competentes para conocer los asuntos de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, excepto, bueno, y organismos también autónomos, digamos, como el caso nuestro, es decir, el INAI o la Comisión de Derechos Humanos, la que tiene que ver con cuestiones de competencia económica o de competencia en materia de telecomunicaciones. Bueno, excepto nuestro órgano supremo de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, conocemos de los recursos de revisión de todos. Y bueno, podemos interponer controversias constitucionales, dados que estamos establecidos en la Constitución. Podemos atraer recursos de revisión que consideremos relevantes de todas y cada una de las entidades federativas. Podemos atraerlos hacia la federación para que nosotros podamos resolverlo. Somos una segunda instancia en caso de que algún ciudadano de alguna entidad federativa considere que la resolución que le brindó su organismo garante de su entidad no es la correcta. Bueno, entonces puede acudir como en segunda instancia con nosotros para que podamos resolver. Y nuestras resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables. Es decir, digamos, la resolución que el INAI emite tiene que ser cumplida por parte de los sujetos obligados de las autoridades al cual se le ordene esto. Bueno, como les dije, hubo una reforma constitucional importante hacia 2014, y esta Ley General de Transparencia, que nació de esta reforma constitucional, bueno, nos mandató o nos dio el establecimiento de mecanismos de supervisión eficaces, orientados desde luego a disminuir las deficiencias institucionales y en específico a evaluar las obligaciones de transparencia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que nos entendemos nosotros por obligaciones de transparencia. Bueno, las mediciones que nosotros hacemos en la INAI tienen por objetivo, 1, identificar y clasificar el desempeño de los sujetos obligados, es decir, qué están haciendo, cómo van los sujetos obligados. Y, desde luego, en función de eso, desplegar aquellas políticas que pudieran ser, desde luego, diferenciadas para propiciar la atención de las obligaciones de transparencia. Es decir, nosotros consideramos que nuestro modelo es de incentivos positivos. Es decir, lo que queremos es que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones establecidas en la ley. ¿Por qué? Y al final del día deben de cumplir. ¿Para qué? Pues para beneficio de los ciudadanos, de la población en general. Es decir, no es si bien tenemos la capacidad de castigar y sancionar, y lo hemos hecho en varias ocasiones, pero partimos de la idea de que lo importante es que cumplan con las obligaciones para beneficio de los ciudadanos. Bueno, generamos instrumentos y demás. Digamos que se instauró un marco institucional fuerte que estimula, como les decía, un esquema de incentivos y de sanciones, pero siempre apostamos, desde luego, al incentivo positivo. Eso es lo que nosotros consideramos como la medición del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Sabemos que la transparencia es un fenómeno social, difícil de medir, y como decía, como citaba bien nuestra compañera de Canarias, consideramos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, apostamos a eso. Sin embargo, la transparencia es un fenómeno difícil de medir. En ese sentido, nosotros definimos 4 dimensiones de la transparencia. Obligaciones de transparencia, lo que se publica en los portales. Evaluamos también las respuestas a las solicitudes, ahora me detengo en cada una de ellas. Evaluamos también las unidades de transparencia, es decir, las oficinas gubernamentales de cada sujeto obligado.
las cuales deben de contar con la información para darla al ciudadano, y las acciones de capacitación que lleva a cabo cada sujeto obligado para dotar de herramientas a los servidores públicos y puedan responder y estar acorde con la política de transparencia. En portales de transparencia, ¿qué evaluamos? Bueno, evaluamos que los sujetos obligados publicitan la información, como su nombre lo dice, de las obligaciones establecidas en la ley. Nosotros deben de cumplir con lo que se conoce como la Ley Federal de Transparencia, que tiene 48 obligaciones comunes, es decir, que es común, como su nombre lo dice, a todos los sujetos obligados, que tenemos más o menos alrededor de 800 en la federación y poco más de 8,000, 8,200 a nivel nacional. Bueno, verificamos que cumplan con esas obligaciones. Perdón, les decía que son 48 obligaciones de transparencia comunes y, si mal no recuerdo, son 122, 132 específicas. ¿Esto qué significa? Que son específicas según el sujeto obligado, es decir, especiales para los organismos de transparencia, especiales para el Poder Judicial, especiales para el Legislativo, y así distintos tipos de sujetos obligados. Bueno, entonces, nosotros evaluamos eso. En materia de la calidad de respuestas a solicitudes, cuando se valora que su contenido, de las respuestas que dan los sujetos obligados cuando preguntan a los ciudadanos en materia de transparencia pasiva, bueno, se valora que su cumplimiento, desde luego, cumpla con los criterios establecidos en la ley, es decir, que la solicitud, uno, sea accesible, tenga confiabilidad, sea verificable, desde luego, sea veraz y también que se entregue con oportunidad. Digamos, todos estos atributos están establecidos en la propia ley y, bueno, nuestros compañeros de la Dirección General de Evaluación del INAI pues han desarrollado un modelo muy preciso para brindarle atributos y valor numérico a cada uno de estos atributos para poder evaluar la calidad de las respuestas que brindan los sujetos obligados. Evaluamos las unidades de transparencia a través de lo que en su momento se conoce como, ahora no recuerdo, usuario simulado. Es decir, una persona acude ante la oficina de transparencia como cualquier ciudadano común y corriente, digamos, uno de alguien de nuestro equipo de INAI, y valora que cumpla con ciertos atributos, es decir, que tenga accesibilidad, que esté perfectamente señalado dentro del sujeto obligado en qué oficina está la Oficina de Información Pública, que cuente con, por ejemplo, con una rampa en caso de que esté alguien con cierta minusvalía requiera pasar, bueno, que cuente con esta rampa, digamos, también una serie de atributos que debe de cumplir. Eso se hizo en el 2018 y 2019, 2020 no lo pudimos llevar a cabo, por razones conocidas de pandémicas, pero bueno, enviamos un cuestionario para que nos respondieran los titulares de las oficinas de información pública o unidades de enlace. Y después evaluamos, como decía, acciones de capacitación, es decir, evaluamos que los sujetos obligados, nuestros 800 sujetos obligados, atiendan los compromisos contraídos para capacitar a sus servidores públicos en materia de la ley. Entonces, que digamos que todos los servidores públicos conozcan la ley y no solo que la conozcan, que sepan aplicarla de manera correcta. Bueno, también evaluamos que los sujetos obligados cumplan con esto, ¿no? Es decir, de capacitar. Bueno, generamos, como ya también lo señalaban los compañeros de Canarias, un indicador compuesto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Digamos que es una fórmula que se ve complicada, no lo es desde luego, porque lo único que hace es la sumatoria de los distintos indicadores que tenemos de las 4 dimensiones de la transparencia. Es decir, formamos de manera compuesta este indicador. La primera parte es la información pública de fluidos, le llamamos índice global de cumplimiento en los portales de transparencia. 2, el índice asociado a la calidad de las respuestas, como índice global de calidad de respuestas otorgadas a los solicitudes de información. La tercera parte del índice global es el índice global de desempeño de las unidades de transparencia, es decir, a través del cuestionario que recabamos yendo a las unidades. Y finalmente el 4, una parte también del índice global de capacitación de los sujetos obligados. Bueno, generamos este indicador. ¿Qué es lo que hacemos? Creo que la parte que más les puede interesar, y las traigo de manera general, ¿cómo verificamos los portales de obligaciones de transparencia? Bueno, les decía, nosotros tenemos alrededor de 800 y tantos sujetos obligados en la federación y en algún momento lo hicimos censal, es decir, evaluamos a todos, descubrimos que, bueno, que tenía que ser otro mecanismo y ahora lo estamos haciendo de forma muestral, es decir, tomamos algunos sujetos obligados. ¿Cómo los tomamos? Digamos, es una muestra aleatoria, pero digamos estratificada, es decir, primero debemos considerar aquellos sujetos obligados cuyo volumen de información sea mayor, y después también lo combinamos con aquellos que también ejercen mayores recursos y demás. Digamos, es ahí una forma aleatoria, pero certificada de seleccionar a los sujetos obligados.
levantamos, seleccionamos los sujetos obligados y tenemos personas que están evaluando la calidad de la información que está publicada en los portales. Se evalúan todas las obligaciones con las que debe de cumplir, es decir, se evalúan las 48 obligaciones, más las específicas que sean en el caso específico de ese sujeto obligado. Y todo esto se recolecta a través de lo que conocemos es una memoria técnica. Al final del día es nuestro mayor instrumento para poder respaldar lo que estamos llevando a cabo. Es decir, también aquí un paréntesis. Nosotros actualmente, porque es importante para la evaluación, contamos con lo que se conoce como la Plataforma Nacional de Transparencia. No sé si alguien la haya llegado a escuchar. Bueno, esta Plataforma Nacional de Transparencia, mandatada en la Ley General de Transparencia, tiene por objetivo contar con toda la información, es decir, lo que le decía, lo que está solicitando la Ley General de estas 48 solicitudes, estas 48 obligaciones, más las específicas, todos los sujetos obligados deben de subir la información con ciertos criterios y la colocan en la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, ustedes, es más, recién la semana pasada, antepasada, sacamos una app, les invito a que la bajen, se llama Plataforma Nacional de Transparencia México, bájenla y pueden hacer una solicitud. Como les digo, está la información de más de 8,000 sujetos obligados a nivel nacional de nuestros 3 niveles de gobierno, es decir, de la federación, de los gobiernos subnacionales o entidades federativas o estados, así como de los gobiernos municipales y organismos autónomos. Es decir, son 8,000 sujetos obligados. Bueno, les decía que esto es importante porque nuestros evaluadores pueden bajar toda la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues para evaluar que esté esa información correcta. Y todo esto lo plasma en una memoria técnica que va revisando punto por punto que cumpla con ciertos atributos la información que está publicando. De manera simple, que si debe de publicar su presupuesto a principio de año, entonces durante el primer trimestre ese sujeto obligado, supongamos nuestra Secretaría de Finanzas o de Hacienda, debió de haber colocado durante el primer trimestre del año la información relativa a su presupuesto y que además lo haga en formatos abiertos y que además señale perfectamente quién generó esa información y que además señale la fecha de actualización. Digamos, son una serie de atributos con los que debe de cumplir y que nuestros compañeros evaluadores están atentos con eso. Entonces, bueno, les invito a que bajen la aplicación para que vean que todos estos atributos los suben así. Estamos hablando que hay en la Plataforma Nacional de Transparencia actualmente 5,000 millones de datos, más o menos, es decir, de toda la información que cargan. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es la base de datos más importante que tenemos en México, digamos, de la capacidad y volumen de información que hay, y no solo de información pública, también sirve para que este único sitio encontremos la información de todos los sujetos obligados y también podamos hacer solicitudes de información a todos los sujetos obligados. Es decir, también no solo es la parte de la transparencia activa, sino también la transparencia pasiva y también interponer algún recurso de revisión si no estamos conformes con la respuesta que nos dieron. También ese es único sitio para interponer nuestros recursos de revisión. Atributos o cualidades positivas, se pueden hacer 33 solicitudes. Digamos, si yo quisiera conocer cuál es el presupuesto, digamos, de las instituciones de salud en México, bueno, puedo hacer una solicitud, la misma solicitud, y enviarla a 33 sujetos obligados. En este caso puede ser la de la federación y los institutos de salud de cada una de nuestras entidades federativas. Entonces, como tiene muchas bondades, otras que también ahora ya se pueden realizar a nivel nacional, solicitudes de información vía telefónica, digamos, sin necesidad de que me di internet, entonces pueden hacer otra vez. Los invito a que lo usen, pero bueno, vamos a otra cosa, que es la verificación. Bueno, entonces toda la información la pueden bajar nuestros compañeros evaluadores y la plasman en la memoria técnica porque es lo que les va a respaldar la información que tienen los sujetos obligados. Bueno, hemos ido avanzando, como podrán ver. Aquí les traje una gráfica de cómo salimos en nuestras verificaciones, por ejemplo, en la verificación diagnóstica 2018 y cómo hemos avanzado nuestra verificación vinculante 2020. ¿Cuáles son las diferencias? La diagnóstica, pues lo único que intentó en su momento es conocer eso, es el término, conocer cómo estaban los sujetos obligados en esta materia, y la vinculante ya implica que si tienen calificaciones bajas, se da vista al órgano interno de control, pues para que mejore la calidad de la información que está publicando. Entonces, por eso diferenciamos entre la que conocemos como diagnóstica y vinculante. Ojo, aquí también les decía desde un inicio, apostamos a que los sujetos obligados publiquen la información. Hay un periodo en el que les avisamos, generamos un programa anual de verificación y les avisamos a los sujetos obligados. De tal fecha a tal fecha, saben que se van a evaluar, ¿sí? Y vamos a bajar la información. Bueno, esto lo conocen los sujetos obligados y está en nuestro programa anual de verificación.
verificamos, obtiene una calificación, o sea, un sujeto obligado obtiene una calificación del 70-72%. Se le dice, a ver, sujeto obligado, pensemos en el Instituto de Salud del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Sujeto obligado, tuviste una calificación de 72 en la evaluación que se te hizo. Bueno, tienes 20 días para que busques alcanzar el 100%, es decir, que cumplas. Y además, esta memoria técnica que les decía, nos da la pauta para enviársela una parte y decirle, mira, debiste haber cumplido con el 100, cumpliste con 72, ¿de acuerdo? Te falta un 18%, ¿de acuerdo? Te falta 18% cumplir. Ese 18% lo vas a cumplir con esto, con esto, con esto y con eso, porque la memoria técnica nos da la pauta para saber perfectamente dónde está fallando ese sujeto obligado o qué información de manera puntual le hace falta. Entonces, bueno, lo acompañamos. Por acompañamiento, entiéndase que vamos con él de la mano diciéndole exactamente qué le hace falta. Bueno, tiene 20 días, le avisamos. Si en esos 20 días no cumplió, le volvemos a decir, oye, de 72 pasaste a, perdón, no le falta 18, le faltaba el 28. De 72 pasaste al 85%, mejoraste, ¿vale? Tienes otros 5 días para cumplir con ese 15% que te falta. ¿Sí? Otra vez, la apuesta es que cumplan, no queremos sancionar, lo que queremos es que cumplan para que los usuarios finales, los ciudadanos, bueno, pues cuenten con la información. Entonces, se le vuelve a dar otro plazo de 5 días para que cumplan con el 100%. Y nuevamente les volvemos a dar el mismo acompañamiento que antes, es decir, que sepan perfectamente dónde estuvieron sus fallas. Bueno, si ese tiempo ya me falta... Disculpa, sí, porque el tiempo se habría cumplido, si puedes ir terminando. Termino, bueno, 2 minutos más, perdón. Sí, bien. Si en esos 5 días no vuelve a cumplir, bueno, entonces sí ya se le da vista al órgano interno de control, es decir, quien está a cargo en el sujeto obligado, pues de sancionar. Entonces, bueno, pero el estímulo es que cumpla con la información. Bueno, después, bueno, verificamos, como les decía, también las respuestas a las solicitudes de información. Tomamos nosotros en la federación, tenemos alrededor de, este año llevamos el orden de 180,000 solicitudes. No verificamos todas las solicitudes o todas las respuestas. También tomamos de manera aleatoria, como les decía, también pensando en el volumen de lo que tenga cada sujeto obligado. Y bueno, hemos ido también avanzando. La verificación 2020 arrojó un grado de cumplimiento del 88%. Eso lo tenemos dividido también por los atributos, es decir, cómo han ido cumpliendo por cada uno de los atributos que deben de cumplir estas solicitudes, estas respuestas, disculpen, y lo tenemos también por tipo de gobierno. Bueno, también los resultados de acciones de capacitación. Otra cosa que me gustaría ya, y con eso termino, a lo mejor les dejo el material, es público, pero también tenemos otra medida de verificación muy importante que llamamos denuncia ciudadana. Es decir, si yo, Daniel o cualquiera de nosotros, sabemos que cierta obligación de transparencia debe de cumplir cierta institución y no la publica, nos damos cuenta, quisimos entrar a buscar el directorio y nos dimos cuenta que el Instituto de Salud no cumplió con publicar el directorio, en ese momento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el ciudadano puede presentar una denuncia por incumplimiento de una obligación de transparencia. Nos llega a nosotros ese recurso de revisión, lo analizamos y en todo caso, si hubo un incumplimiento, sancionamos. Si no, bueno, no le damos la razón al ciudadano. Entonces, también es un buen mecanismo de vigilancia o de evaluación desde el lado ciudadano. Y bueno, también traía resultados de las denuncias presentadas. Por ejemplo, durante 2021 fueron 236 y todas se han cumplido al 100%. Es decir, tenemos un tiempo nosotros para emitir una resolución, le avisamos al sujeto obligado que hubo una denuncia y él nos tendrá que demostrar que sí la publicó o no, y en caso que no la haya publicado, bueno, pues resarcir esto y ya entonces cumplir con esto. Bueno, yo me encuentro a sus órdenes para ampliar cualquier tema de estos y nuevamente un gusto y un placer. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? Pueden ser hasta económicos pagados desde luego por el servidor público, digamos, no lo va a pagar la institución, pero sí desde luego contamos con regímenes, pueden ser lo que le llamamos apercibimiento, es decir, que se le llame la atención, un apercibimiento público, se le llama la atención delante de todos, por así decirlo, pero también llega a haber sanciones del orden económico, que serán 10,000 pesos, en ocasiones 12,000, estamos hablando que son unos 500 euros probablemente, que es digamos, lo que anda por ahí al funcionario, sí.
Muchas gracias, Daniel.